muchas votaciones que se vienen en torno al tema de inmigración y se espera que muchas de estas votaciones sean cerradas. ¿Qué significa que el senador Flake de Arizona diga que no va a buscar la reelección, pero que ya no quiere ser complaciente ante lo que está ocurriendo por culpa de Donald Trump? ¿Qué significa que el senador Corker de Tennessee haya agarrado abiertamente esta lucha contra Donald Trump? ¿Qué significan las declaraciones de John McCain, uno de los más veteranos y más respetados republicanos en la Cámara de Senadores? Bueno, pues vamos a Washington, como le adelantaba, con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. Pues se le están poniendo al tú por tú a Donald Trump ayer en un discurso duro, calificado así por muchos analistas, un discurso a la cabeza contra Donald Trump. Jay Flake, el senador por Arizona, no de los favoritos, hay que decirlo, de Donald Trump, dice que no va a ser complaciente y que de esta manera invita también a los republicanos a levantar la voz ante lo que está ocurriendo en el país. Pues más de lo que haga Flake, y yo creo que lo que dijo este senador, que no va a buscar la reelección, es precisamente lo que está sufriendo el Partido Republicano, una decisión por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca que está rompiendo los esquemas tradicionales de ese partido. Él habló de la degradación que significa Donald Trump para la institución presidencial de los Estados Unidos y de incluir este lenguaje soez en el discurso nacional, lo cual dice se debe determinar, poner un alto a la complacencia de los republicanos en el Congreso con el presidente de los Estados Unidos. Lo que ya se sabe, y desde el inicio de las elecciones del año pasado, Vicente, es que Donald Trump no representa al Partido Republicano. Lo endosó como candidato después de que hubo tantos aspirantes a la nominación presidencial de ese partido que finalmente ganó Trump y lo llevó a la Casa Blanca. Lo que están haciendo los senadores republicanos, Bob Corker de Tennessee y Flake de Arizona, es expresar este sentimiento que hay dentro del Partido Republicano por la preocupación de las actitudes de Trump y sus efectos en las elecciones que se vienen el próximo año. Yo lo he insistido, lo he repetido hasta el cansancio. Eso va a ser el primer examen a la presidencia de Donald Trump y también pues un reflejo de lo que esté pensando la sociedad de los Estados Unidos respecto a la dirección que está siguiendo su país bajo el mandato de Donald Trump. Más que un tiro a la cabeza, como tú lo mencionaste, a Donald Trump, yo creo que es un exhorto a la reflexión y al pragmatismo dentro del Partido Republicano, porque ayer mismo el mandatario estadounidense almorzó con los senadores en el Capitolio y de acuerdo a las reseñas se pusieron de pie los legisladores para aplaudirle a Trump después de que habló, aun cuando no dio detalles de cómo quiere instrumentar la política fiscal, que insisto es lo más importante en la agenda de Trump. Los senadores Flake y Corker prometieron que pues el resto del tiempo que les queda en el Senado se van a dedicar a debatir y a combatir, si tú quieres, la estrategia presidencial de Donald Trump, porque consideran que le está haciendo un daño muy grave al Partido Republicano y sobre todo, y creo que es muy importante decirlo, degradando en la discusión nacional de los intereses de este país. Y como ya vimos, pues pareciera que Trump les está dando la razón al discurso de estos senadores republicanos, porque hoy en su cuenta de Twitter pues está como, digamos, desquitando como niño, diciendo, pues estos senadores me están criticando porque no tienen la más mínima posibilidad de ser reelegidos en los comicios del próximo año en sus estados, que por cierto, entidades que ganó Donald Trump y le ayudaron a llegar a la Casa Blanca. ¿Qué tan importante es esta, entre comillas, rebelión republicana para las votaciones de los temas fundamentales, los temas que se vienen en el Congreso de Estados Unidos, el tema de los Dreamers, el tema de los impuestos, el tema del presupuesto, el tema del muro en la frontera? El tema del muro en la frontera no es un
asunto importante, Vicente, esa es retórica del partido. Nada va a definir un voto por ese tema. Eso hay que descartarlo, hay que ser más coherentes en ese sentido. El asunto importante aquí es la reforma fiscal, porque a todo mundo le pega en el bolsillo. ¿Se le puede caer el voto republicano con esta rebelión republicana a Donald Trump? No sé qué pueda ocurrir en ese sentido, Vicente, porque además, te voy a dar un ejemplo del por qué. Flake es representante de uno de los estados más antiinmigrantes de este país, Arizona. Su popularidad, sin duda, ha caído bastante, precisamente por oponerse a Donald Trump. Es posible que el que surja como candidato del partido republicano en ese estado sea alguien que comulgue con las políticas de Donald Trump, porque es el estado de Arizona. Entonces, eso se puede interpretar de distintas maneras. No quiere decir que vaya a ganar la elección, te insisto, en las encuestas yo ya no creo, pero sí te refleja esta profunda división que existe entre los republicanos. Ahora, no olvidemos que lo que está pretendiendo hacer la Casa Blanca es cimentar la base para una reelección presidencial, y por ello es importante saber cómo va a reaccionar el Partido Republicano, sus líderes, Mitch McConnell en el Senado y Paul Ryan en la Cámara de Representantes, ante esta rebelión de integrantes del Partido Republicano. Ayer, cuando hablaba Flake en el Pleno del Senado, solo uno de sus colegas le aplaudió después de los 17 minutos que se tardó en su discurso. Muchos legisladores republicanos, aunque no están conformes con Trump, se mantienen en silencio precisamente por el temor que tienen y el desconocimiento que hay sobre el comportamiento del electorado. No se sabe en estos momentos, y falta pues un año básicamente para los comicios, cuál va a ser la reacción. Yo creo que conforme se aprueben legislaciones, se empiecen a instrumentar las políticas de Trump aprobadas en el Congreso, no acciones ejecutivas, se va a poder de alguna manera tomar mejor la temperatura del electorado de los Estados Unidos. ¿Le tienen miedo? El Partido Republicano está en problemas. ¿Le tienen miedo los republicanos a Trump? No, a Trump no, al electorado. Oiga, a Trump no. Don Jesús, esto es importante. Esta rebelión republicana pareciera que los del sistema, los republicanos que han formado parte del sistema, se están rebelando contra Trump, o algunos de ellos. Los que van de salida. ¿Esto demostraría una cierta independencia de Donald Trump? Pues es lo que están diciendo. Más bien, el mensaje de estos dos senadores, tanto de Corker como de Flake, es: hay que ser pragmáticos, hay que mantener la política conservadora del partido en línea y separar los asuntos del presidente de la Casa Blanca, porque lo que se quejan es que está incapacitado para ser presidente, por su comportamiento, por el lenguaje que utiliza, por las amenazas que hace en Twitter, porque quiere gobernar a los Estados Unidos a través de las redes sociales, lo cual lo discutíamos tú y yo, que no es el reflejo de lo que hace este país. El mundo no está pendiente en los Estados Unidos de las redes sociales. Son 300 millones de habitantes. No todos están pendientes de las redes sociales, de Twitter, de Facebook o lo que tú quieras. Algunos las utilizan como diversión, nada más, pero no están pendientes de lo que están haciendo sus políticos. Este país siempre tiene eso, la antipatía por lo que ocurre en el día a día en Washington. Y yo lo he dicho y lo hemos platicado. Le cobran a sus políticos cuando están en una elección frente a las urnas. Eso es lo más importante. Y no perdamos de vista la gran lección que le dio a este país y al mundo las elecciones pasadas con la elección de Donald Trump. Por ello, reitero, dejé de creer en la
las encuestas. Don Jesús, para cerrar, si me permite preguntarle de lo que pasa en México, ¿cómo ve esto de que la presidencia de la República admite reuniones con el corrupto de Marcelo Odebrecht, pero México es el país en el que no pasa nada, a pesar de que hay órdenes de aprehensión contra expresidentes en diferentes países como Perú, que han caído presidencias como la de Dilma Rousseff, que hay acusaciones fuertes contra Luis Ignacio Lula da Silva, incluso se ha llamado a declarar a Temer en Brasil? En México hay un verdadero relajo. Deme su opinión desde el extranjero. Tienen que admitir que hubo reuniones, eso está registrado. Lo que no están admitiendo es que hubo transferencias de dinero al PRI durante las elecciones de 2012. No pueden negar una realidad, que hay un registro de ese tipo de encuentros. De ahí a que no pase nada, pues ¿qué más te puedo decir? Lo acabas de decir todo, en México no ocurre nada. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿tendríamos otros resultados desde su perspectiva? El hubiera no existe, mi querido Vicente. La realidad en México es otra y así hay que definirlo. ¿Cuál es la realidad de México desde su perspectiva, Jesús? Es muy complicado decirte la realidad. Cada quien observa al país que tiene y cada quien tiene su perspectiva respecto a lo que está ocurriendo. Creo que ahorita es muy lógico de decir que este sexenio se ha destacado por dos, o que la gente lo puede recordar por dos cosas: la impunidad y la corrupción. Pues te agradezco mucho por tus opiniones, Jesús. Te mando un abrazo y que pases excelente día. Buenos días, Vicente. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin censura de la rebelión de los senadores republicanos contra Donald Trump y del, perdóneme usted la expresión, el mugrero de la realidad política de lo que está ocurriendo en México. De hecho, tenemos